Bueno, el día de hoy nosotros como equipo les vamos a presentar algunas notas periodísticas para analizar los diferentes acontecimientos de violencia hacia las mujeres y la comunidad LGBTQI más en el estado de Nuevo León. Las recientes cifras y tragedias en el estado de Nuevo León, así como en el resto del país, nos obligan a mirar de frente una realidad que el Estado a menudo intenta maquillar. Cuando las instituciones encargadas de procurar justicia fallan o se corrompen, se convierten en un segundo agresor. A continuación, desglosamos los hechos documentados por la empresa y los datos oficiales más recientes. La primera nota es que México cierra el primer trimestre de 2026 con 148 feminicidios. 6 estados concentran la mitad de los casos. El panorama de la violencia de género en México mantiene cifras alarmantes al cierre del primer trimestre de 2026. Según el más reciente informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este enero y marzo se registraron 148 feminicidios a nivel nacional, una estadística que subraya la persistencia de la violencia y extrema que se sufren las mujeres, pese a los esfuerzos institucionales. El reporte con corte de 31 de marzo revela una preocupante concentración geográfica del delito. El 46.6% de los casos se agrupan en tan solo 6 entidades federativas: en Sinaloa, que la encabeza la lista con 15 casos sugeridos, Chiapas con 13, Ciudad de México con 11, Estado de México también con 11, Sonora con 10 y Veracruz con 9. En este caso, en Nuevo León, el reporte señala 4 feminicidios en este trimestre. Sin embargo, datos adicionales de órganos civiles y documentos de derechos humanos advierten que esta cifra es solo la punta del iceberg de una crisis mucho más amplia. Solo en enero de 2025 el Estado ya ocupaba los primeros lugares en violencia sexual y organizaciones locales denuncian que la impunidad en delitos de género supera el 95%, lo que desincentiva la denuncia y oculta la magnitud real de la polémica, vulnerabilizando así a las mujeres víctimas. Nuevo León, tercer lugar nacional en mujeres víctimas de violación. El Milenio informa que en enero de 2025 el Estado reportó 89 carpetas de investigación por este delito, evidenciando una crisis de seguridad sexual incontrolable. La violencia feminicida y sexual en el Estado no es una percepción, es una epidemia documentada por los medios y respaldada por los propios datos del gobierno. Análisis académicos advierten que la falta de castigo genera una victimización secundaria. Las víctimas se enfrentan a ministerios públicos saturados de negligentes, lo que envía un mensaje social de tolerancia a la violencia. Violencia contra personas LGBT en México 2025, impunidad. A cierre de 2025, México presenta un panorama agridulce en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Aunque las cifras oficiales del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT+, reportan una disminución del 53% en las agresiones registradas en comparación al año anterior, activistas y organizaciones civiles advierten que este descenso no refleja una mayor seguridad, sino una crisis de visibilidad y preocupante aumento en los discursos de odio. El informe destaca que la violencia no distribuye de forma uniforme. Nuevo León registró 4 asesinatos y 2 desapariciones, reafirmando la tendencia de vulnerabilidad en el Estado, que, según los documentos de derechos humanos, también ocupa los primeros lugares nacionales en delitos de género. Identifican 32 crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT en Mexicali. En un alarmante recuerdo histórico que pone de manifiesto la duda de la justicia en la región, la activista Alta García Tamayo Madueño reveló que, desde 1970 a la fecha, se han contabilizado al menos 32 crímenes de odio en contra de personas de la diversidad sexual en Mexicali. La denuncia, realizada durante la presentación de un nuevo protocolo de atención para la comunidad LGBTIQ+, subraya que estas cifras no solo son una estadística, sino el reflejo de la violencia estructural que vulnera los derechos fundamentales, particularmente de las mujeres trans.
Se identifican múltiples violaciones a los derechos humanos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres dentro de la diversidad. 1. Al derecho de la vida libre en violencia. Los 32 homicidios documentados representan la violación más extrema de este derecho. 2. El derecho al acceso de la justicia. Las autoridades han categorizado históricamente estos crímenes como asuntos pasionales, invisibilizando el odio y el prejuicio como el motor de delito. Esta reclasificación errónea impide que las víctimas y sus familias accedan a una justicia real, perpetuando la impunidad que, según datos nacionales, alcanza niveles del 97% en casos de violencias de género. 3. Al derecho a la dignidad y a la no discriminación. La denuncia destaca que las mujeres trans enfrentan una exclusión cotidiana, como la prohibición de entrada a hoteles y espacios públicos. Esta discriminación vulnera el derecho a la igualdad de trato estableciendo en la Constitución mexicana y refuerza el estigma social que deshumaniza a las mujeres de la diversidad. 4. El derecho a la integridad personal y protección contra la extorsión. La extorsión a clientes de trabajadoras sexuales trans por parte de elementos de seguridad. Detienen a presunto responsable de feminicidio de niñera en Colonia Central, Monterrey. Desde el sitio web de N+, se documenta el reciente y brutal asesinato de un estrangulamiento de una joven, perfilando a su pareja como el principal sospechoso. Un lamentable suceso producto de un estado donde prevalece la violencia. Para dimensionar lo que se reporta, el último informe del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BANVIM, revela cifras aterradoras para Nuevo León. En solo el último trimestre de 2025 se abrieron 24.179 expedientes únicos de víctimas. Contrario al mito de que el peligro está en las calles, el 83% de los casos ocurre en el ámbito familiar, siendo la violencia psicológica 47% y física 22% las predominantes. Los municipios de Juárez 13.36% y Monterrey 13.09% concretan la mayor cantidad de estos expedientes. Aún más grave, en este breve periodo de 3 meses, el Estado registró 90 casos de violencia feminicida.